Bien, estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, 1 de julio de 2020, como habíamos programado con anticipación. Voy a mostrarles la agenda para hoy. Bien, entonces tenemos la siguiente agenda para desarrollar la clase hoy: saludo y presentación del objetivo, 2 normas, 3 asistencia, 4 conceptos básicos con base en las diapositivas y el video puestos allá en el sitio web. 5, vamos a hablar de las representaciones semióticas de las situaciones matemáticas, o sea, la manera como se registran situaciones matemáticas. 6, vamos a ver un ejemplo de variación sobre el consumo del agua, o lo que sería el proceso inverso, cómo se desocupa un tanque de agua, con una presentación de GeoGebra que hay ahí sobre la llave del agua, se llama. 7, vamos a hablar de los ejercicios de variación que había propuestos. 8, evaluación de los pensamientos aleatorio y variacional, que es la última, prácticamente la última actividad que tenemos. Y si el tiempo lo permite, pues damos un espacio para intervención de los estudiantes, aunque en el desarrollo de la reunión van a estar ustedes participando. Entonces, demos de una vez inicio. Me gustaría que hoy presente el saludo, eh, por ejemplo, Joana Rodríguez. Buenas tardes, Joana. Saluda tú hoy la clase. Buenas, Joana Rodríguez. Profe, creo que a Joana le falla el micrófono, si no estoy mal. Bueno, José Aneides, reemplácela usted, hágame el favor, que a usted sí la escuchamos perfectamente. Bueno, muy buenas tardes, profe, muy buenas tardes, muchachos. Espero que el día de hoy se encuentre súper bien. Darle un agradecimiento a Dios porque creo que todos nos encontramos bien, igualmente nuestra familia, y espero que el día de hoy con toda la energía para hacer todas las actividades propuestas del profesor. Muchas gracias. Amén. Muy bien, amén. Muy bien, José Neide, gracias por ese saludo. El objetivo de nuestra reunión, estamos convocados hoy a ver el último de los pensamientos que componen el área de matemáticas, que es el pensamiento variacional. Entonces, pues solamente tenemos la clase de hoy para verlo. Y también tenemos la evaluación de los 2 últimos pensamientos, como habíamos programado en nuestro cronograma del semestre. Entonces, de antemano, había puesto en el sitio web algunos recursos. Vamos a retomarlos hoy para ver este tema. Ese es el objetivo, entonces, de la reunión. Bien, vamos a recordar rápidamente las normas. Entonces, ustedes ya saben la mecánica. 4 de ustedes que por favor nos recuerden. Estar atento y tomar apuntes. Sí, Alejandra, muy bien. Permanecer el micrófono en silencio. La atención y toma de apuntes. Identificarnos debidamente. Sí, apagar los micrófonos, estar correctamente identificados ahí en pantalla. Y la última. Era prestar atención a la explicación, no a la clase. Esa es la segunda. Estar atentos y... Ah, no. Sí, esa es la última. Muy bien, Cristian.
la atención y la toma de apuntes. Muy bien. Entonces, esas son nuestras normas básicas, son 4, ¿cierto? Apagar los micrófonos, estar correctamente identificados, prestar atención, tomar apuntes. Y la cuarta era o es hacer un uso racional de la palabra, referirnos al tema que estamos tratando, respetar el orden. ¿De acuerdo? Esas son nuestras 4 normas. Vamos a ver quién llegó. Está Sebastián García y Liliana Rodríguez. Bien. Entonces, estudiantes, ya entonces vamos al tercer punto, que es sobre la asistencia. Entonces tengo aquí en mi registro que ya todos llegaron. Sin embargo, creo que alguien se salió. Me aparecen 21. Así, conmigo ustedes son 20 y conmigo 21. Entonces hoy estamos todos, teniendo en cuenta que María Fernanda Charri y Daniela Londoño, pues hace rato que no nos acompañan en este tipo de clases. En estos días había una discusión sobre la vuelta a clase el 1 de agosto. La posición de FECODE, que es la organización que nos representa, es que por ahora no hay condiciones. No ha habido en los hospitales para los médicos que atienden pacientes, mucho menos va a haber condiciones de bioseguridad para semejante cantidad de estudiantado, docentes, directivos, personal administrativo. Este tipo de educación tampoco es virtual. Este tipo de educación, dicen, la llaman remota, FECODE y algunos de sus representantes le dicen educación remota. Yo diría que esta es una educación presencial con ayudas tecnológicas, porque la hacemos sincrónicamente, ustedes están presentes en sus casas, yo desde la mía, y lo que estamos haciendo una educación presencial con ayuda tecnológica. Entonces ahí también simulamos un tablero, tenemos unos recursos, llamamos a lista, etc. Y parece que vamos a continuar así por el resto del año. Bueno, entonces la asistencia a todos. Entonces vamos a abordar de una vez este punto. Los conceptos básicos básicamente estaban en las diapositivas que yo puse allá. Miren, en esta parte puse unas diapositivas y un video con unos ejercicios, con otra cuestión acá en Excel y algo de la llave del agua que hasta hoy le pude responder a Liliana. Me decía, profesor, buenos días, pues ayer. El documento llave del agua no se puede abrir. Hasta hoy le respondí que tenía que tener GeoGebra instalado en su PC para poder descargarlo y abrirlo. Bien, entonces vea, en estas diapositivas, que yo espero que ustedes las hayan visto, pues se describe el pensamiento variacional y dice varias cosas. Por ejemplo, que este pensamiento no existe sin la relación directa con los otros 4. Es decir, que el pensamiento variacional toma el pensamiento numérico, el espacial y geométrico, las medidas, la parte estadística para poder hacer los procesos que en él intervienen. Y que este pensamiento tiene que ver con reconocer
percibir, identificar y caracterizar la variación y el cambio en diferentes contextos, ¿no? Los contextos son la vida diaria, los negocios, la tienda, el supermercado, otras ciencias como la biología, situaciones económicas, etc. Y algo muy importante que tiene que ver con la representación y la manera de registrar esos eventos matemáticos, que tiene que ver con la parte verbal, icónica, gráfica y simbólica o algebraica. Entonces, en estas diapositivas, ¿sí las vieron? Eh, está la descripción de las competencias, hay ejemplos de cada competencia ahí de manera gráfica. Recurre a los estándares y también a los DBA de todos los grados. Entonces son unas diapositivas que nos ayudan mucho a entender eso. Entonces, yo me voy a ubicar acá. Y para permitir entonces la participación de ustedes, vamos a anotar acá lo más relevante tanto del video como de las diapositivas. Entonces, tienen la palabra para que escribamos acá lo más importante que encontramos ahí. Pues a ver. Profe. ¿Quién quiere? Sí. Yo. Pues teniendo en cuenta aquí como el concepto en sí, el pensamiento variacional, Sí. tiene como de proceso de analizar, organizar y moldear Modelar. las matemáticas, matemáticamente situaciones y problemas. Entonces, a eso vienen los ejercicios y el proceso de realizarlos. Ajá. Entonces tiene que ver con organizar, describir, modelar, ¿cierto? Situaciones matemáticas, que pueden ser problemas, ejercicios, etc. Muy bien, esa es una primera idea. A ver, otra idea. Muchas gracias, Laura Balbuena. Otra idea, por favor. Profe, Sí. que en este pensamiento se hace un reconocimiento de los patrones y los cambios que puede también haber en una situación matemática. Ah, muy bien. Cambios de acuerdo a patrones en diferentes situaciones. Eso es importante. Mire, algo que tenemos que definir hoy muy claramente es qué es un patrón. Entonces, esta idea está muy bien. Gracias, Giselle, ¿no? ¿Estaba hablando Giselle? Sí, señor. Bueno, otra idea, por favor. Profe, Dime, Cris. que tiene en cuenta dos sistemas, el sistema algebraico y el sistema analítico, porque ayuda a representar unos fenómenos y a describirlos de una manera más simplificada, lo estoy contraída, también puedo decir así. Bueno, trata de representar las propiedades gráficamente, ¿sí? Y la función. Entonces, se apoya en los sistemas algebraicos y analíticos. Y, como dice Pilar, está estrechamente ligado a cómo representamos eso en los diferentes lenguajes, verbal, icónico, gráfico y simbólico. A eso es que se refiere estos sistemas. Muy bien. Otra observación. ¿Quién más que haya visto el video y haya leído las diapositivas? Profe, Tatiana. que la variación puede ser directa según la proporcionalidad o lineal en el contexto pues en el que se mire, ¿sí? Sí. Eso. La variación puede ser directa o inversa.
es decir, relaciona variables, ¿no? Para explicar un poquito esto que está muy bien, siempre vas a encontrar dos variables y ellas se relacionan de manera directa o inversa en la medida en que al relacionarlas ambas crecen o una crece y otra disminuye. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo dos variables crecen? Cuando, por ejemplo, tú tienes dinero y bombones. Entonces, si compras dos bombones, gastas tanto dinero, por decir algo, 200 pesos. Si aumentas a 4 bombones, ya necesitas 400 pesos. Y así, a medida que tú aumentas los bombones, tienes que aumentar el dinero. Entonces, ahí hay una relación directa de variación. Si yo aumento el número de bombones que quiero comprar, tengo que aumentar el dinero con los que lo voy a comprar. ¿Y cuándo sería inversa? Cuando una Profe, disminuye y la otra cuando, por aumenta. ejemplo, pues entre Sí, más bombones tenga, pues más plata gastó. sí, ahí es. Entonces ahí se ve que disminuye el dinero, pero aumenta la cantidad del producto que adquirió. Ah, bueno, visto así, ¿no? Porque lo estamos analizando. Crece el número de bombones que voy a comprar, también crece el número de plata que yo necesito para comprarlo. Ahora, si tengo determinada plata para comprar bombones, a medida que compro más bombones me queda menos plata, ¿ya? Entonces, fíjate que con las mismas variables, bombones y plata, puedo hacer las dos relaciones, ¿de acuerdo? Si compro muchos bombones me queda, entre más bombones compre, menos plata me queda de un presupuesto que tenía inicial. Muy bien, otra. Profe, también hablaba de las regularidades numéricas, que son Sí, unas series o sucesiones de números que siguen un patrón común. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son una sucesión de los sí, números naturales. sí. Hay sucesiones. Uy, ¿cómo en sucesiones? Creo que estás con ese. Sí. Hay sucesiones numéricas o geométricas. Bueno, tú dijiste varias cosas importantes, Alejandra. Una es esta. Hay sucesiones que pueden referirse a números o a figuras geométricas o a relaciones espaciales, ¿cierto? Y otra cosa que dijiste es que en ellas hay regularidades, ¿sí? O cosas que permanecen constantes. Eso es una regularidad, ¿sí? Por decir algo, ahí en el video ustedes vieron cómo se hacían triángulos con cerillos. Entonces, para hacer el primer triángulo, 3 cerillos, para hacer el segundo triángulo, Después fue 5 cerillos. aumentando y aumentando. Correcto. Entonces, ¿qué no cambiaba? ¿Qué La no figura. cambiaba? No cambiaba la figura, eso es una regularidad. Después, ya cuando mostraron la fórmula, o sea, el modelo matemático, vieron que siempre era 2 por un número más 1. Entonces, 2 por 1, el primer triángulo, 2 por 1 más 1, daba 3. 2 por 2 más 1, daba 5. 2 por 3 más 1, daba 7. Entonces, esa era la regularidad, que siempre era 2 por algo más 1. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento vamos a formalizar todo eso. Muy bien, otra observación que hayan visto ahí, por favor. ¿Quién más quiere aportar? Ya dijimos Pues todo. que estas, A pues ver, Diana. no sé si yo no escuché que alguien se haya referido al hecho de que se caracteriza porque es infinito, porque pues estas secuencias son infinitas. Ah, bueno, las secuencias pueden ser infinitas.
Pueden ser, quiere decir que también pueden ser finitas, ¿sí? Es decir, hasta cierto punto. ¿Listo? Bien, ¿qué otra cosa? Profe, no sé si ya dijeron que este sistema tenía otros sistemas que lo soportaban, que era el algebraico y el analítico. Sí, tu ¿Ya lo habían compañera dicho? Pilar dijo eso. Y yo al principio dije que este pensamiento no existe sin los otros cuatro. ¿Ya? Entonces, voy a escribir eso. ¿Sí? El pensamiento variacional, ¿sí? Involucra a los otros cuatro pensamientos. Y si alguien no supiera cuáles son, pues está el numérico, el espacial o geométrico, el métrico y el aleatorio. ¿Listo? Bien. Entonces, yo pienso que ya ahí tenemos dichas muchas cosas, ¿cierto? Que, que nos ayudan a entender el video, o que sacamos mejor del video y de las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces digamos que esto es lo más importante. Entonces lo voy a dejar acá. Igual yo ahorita lo descargo esto como un PDF y se los coloco allá en el sitio web para que lo tengan como material. Bien, entonces, estudiantes, déjenme ver mi chiva, qué es lo que tengo que decir hoy. Bueno, entonces las ideas centrales del video ya, resumiendo acá, voy a permitirme resumir acá de la siguiente manera. Esto tiene que ver primero con unas secuencias, ¿sí? A estas sucesiones numéricas y geométricas también lo podemos llamar secuencias o series, ¿de acuerdo? Y esas secuencias, que pueden ser numéricas o pueden ser geométricas, pueden ser crecientes o decrecientes, ¿sí? Es decir, pueden ir aumentando hacia el infinito o pueden decrecer. Incluso puede haber secuencias combinadas, ¿sí? En una misma secuencia, ser oscilante, es decir, que una parte de esa serie va creciendo y otra parte de la misma serie va disminuyendo. Eso puede suceder. También por acá alguien me habló de regularidades. Entonces, hay cosas en la secuencia que no cambian. Por ejemplo, que siempre crece o que siempre oscila. Eso no cambia. Entonces, a eso lo llamamos regularidad, ¿sí? Regularidad es no cambiar. Y en cambio, lo contrario es variar. Y la variación sí requiere de un patrón. ¿De acuerdo? Algo que diga cómo va a variar. Si algo tiene que aumentar, ¿cómo es que va a aumentar al doble, al triple, sumando 5, multiplicando por 3? Entonces hay un patrón. Ustedes saben que en una finca le dicen patrón al que manda. Aquí también. Se llama patrón esa ley o esa norma que dice en la serie cómo debes cambiar. Entonces, por ejemplo, en el video, para yo hacer el siguiente triángulo, tengo que sacar 2 fósforos. Es como si el patrón dijera, saque 2 más y haga el siguiente. Listo, ya lo hizo. Saque 2 más y haga el que sigue. Saque 2 más y haga el que sigue. Entonces, hay un patrón que nos dice cómo es que cambia esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cuestiones básicas. Que sea directa o inversa,
Decir que siempre relaciona variables, que las dos pueden aumentar o las dos pueden disminuir, o pueden ser inversas si una aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Por decir algo, tiempo y velocidad. Si yo quiero ir a algún sitio y yo voy muy rápido, me gasto menos tiempo. Entonces, a mayor velocidad, menos tiempo. Pero si me voy muy despacio, me gasto más tiempo. Entonces, a menor velocidad, mayor tiempo. Esa sería una variación inversa. Pero ese tipo de variaciones de velocidad con tiempo ya se ven en bachillerato, ¿no? En física, pero son de acá. Y allá la entendemos mejor si en primaria hemos visto esto. Entonces, es bueno también relacionarlo. ¿Y qué más? Bueno, y que siempre va a haber cosas numéricas, geométricas, aleatorias, de medidas, ¿sí? Para poder entender este pensamiento. Entonces, esos son los conceptos básicos de la variación, estudiantes. Entonces, yo voy a pasar acá esto. Miren, les voy a pedir el favor que se tomen 3, 5 minutos a analizar esto. Aquí hay una serie de números. ¿Sí? 5, 100, 10, 80, 15, 60, 20, algo, 25, 20, 30. Y sí, como decía Diana, es infinito. ¿Sí? Esto es una serie, es una sucesión numérica. Y la pregunta es esta. ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Cuál es el octavo término? Es decir, 2, 4, 6, 8. ¿Aquí qué número iría? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, tomen ustedes su lápiz o su calculadora o simplemente su observación y descubramos qué número va a ir ahí. Iría el 40, profe. Bueno, aquí dice Pilar. Sí, señor. Ahorita nos lo explica, ¿vale? Ahorita nos lo explica. ¿No sería el 35? Bueno, entonces Pilar dice que 40. Y aquí hay otro joven que nos dice que el 35. Y vamos a ver si hay más observaciones. ¿Sí? Les pedí el favor que se tomen 3, 5 minutos para analizarlo, ¿vale? Entonces vamos a ver si hay otra respuesta o si apoyan estas dos o apoyan una. ¿Sí? Entonces, a ver, me gustaría que todos ustedes estén analizando el ejercicio. ¿Puedo, profe, y puedo decir lo que yo pienso? Todavía no. Sí, no, todavía no. Demos 2 minuticos más a tus compañeros. Profe, yo pienso que es 40 también. ¿Quién? No sé quién fue la que... ¿Quién? Estás hablando, Joana, ¿no? Sí, sí, señor. Apoyo el que dijo 40. Joana apoya a Pili que dijo 40. Sí, profe, es 40. ¿Quién habló? ¿Luisa? Sí, señor. ¿Luisa Fernanda? Que no me escuchaban. Sí, señor. Luisa Fernanda también dice que 40. Bueno, muy bien. ¿Nadie apoya a Cristian? ¿O alguien tiene otra respuesta? Qué triste. Profe, también 40. José dice que también 40. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguien más? 40, profe. Diana también dice que 40. 40, profe. 40. ¿Dijo quién? ¿Sebastián? Sebastián. Sí, señor. 40, profe, sí. Yo voy a borrar esto. Bueno. Entonces, los que no han opinado, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? Yo no entiendo. Profe, Yo no tenía frecuencia de Sharon y Tatiana dicen que entienden. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora a los que dijeron 40, que nos expliquen.
Entonces, a ver, por ejemplo, Pilar. Bueno, profe, lo que pasa es que ahí hay dos tipos de secuencia. Uno va Sí. inversa, que es la que está en 5 y 5, 10, 15, 20, 25, 30 y sucesivamente. Y esta otra que está al contrario, que viene 20, 40, 60 y 80 y 100. Entonces, lo único era que mirar cuál era la diferencia de cada una. O así lo encontré yo la respuesta. Bueno, muy bien, Ah, muchas no, gracias. Es decir, que se intervala entre ascendente y descendente. Muy bien. Entonces, miren, aquí, ¿qué tipo de secuencia es? Pues entonces, primero es una secuencia numérica, ¿de acuerdo? Es una secuencia numérica. Y en la misma serie hay unos números que van aumentando. ¿De cuánto en cuánto? Los que van aumentando. De 5 en 5. 5 en 5. Está este que saltando uno, ¿cierto? Saltando uno salta 10, saltando otro pasa a 15, a 20, a 25, a 30 y seguramente acá seguiría 35. Entonces esa es la secuencia del primer número, ¿de acuerdo? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pero hay un segundo número que entre el primero y el tercero uno dice, bueno, ¿y este qué? Pero ya al ver el cuarto, dice, ah, es que este se volvió 80 y luego se volvió 60 y ahí tú puedes decir que está decreciendo, ¿cierto? Que está decreciendo de a 20. 100 menos 20, 80, menos 20, 60, menos 20, 40, menos 20, 20 y menos 20, 0. Aquí iría el 0. ¿De acuerdo? Y si yo sigo haciendo la secuencia, ya me va a dar menos 20, menos 40, menos 60, y el otro va aumentando 35, 40, 55, etc. Entonces, esta serie o secuencia que es numérica es oscilante, porque en una misma serie, una parte va ascendiendo de 5 en 5, ¿cierto? 5, 10, 15, 20. Y la otra va descendiendo de 20 en 20. O sea, 100, 80, 60, 40, 20, 0. ¿De acuerdo? Entonces, sí es 40, muy bien, Pilar y los que dijeron esto. Aquí sí es 40. Es una serie numérica o una secuencia numérica cuyos elementos tienen una parte ascendente de 5 en 5 y una parte descendente de 100 en 100, y es una misma serie. ¿Ya? Cada serie podía existir por separado, es decir, que yo pude haber puesto una serie ascendente y pude haber puesto otra serie descendente o combinarlas como en este caso. Listo, muy bien. Ahora miren esta pregunta de acá. ¿Cuál es la regularidad? O sea, ¿qué no cambia? Chicos, en esta secuencia, ¿qué no cambia? Buenas, ¿se fueron? Que es una secuencia numérica, profe. Se tiene números. Ah, muy bien. Algo que es regular es que siempre son números, ¿sí? Una regularidad son números. Y otra que es muy notable. Son múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Muy magnífico. Y de 20. Profe, múltiplos de 5 y de 20. Profe, ahora que dice Liliana lo del múltiplo del 5, yo sabes qué hice, pues pensé que era así, yo cogí el 5 y lo multipliqué por el término, pues el octavo, y por eso me dio 40 y pensé que era por eso. Entonces yo dije, no me voy a quedar callada a ver cómo es, ¿por qué? Porque yo hice eso, cogí el 5 y lo multipliqué pues por el espacio que faltaba y me dio 40. Uh-huh. Bueno, entonces mire, las regularidades que hay son estos dos. Primero, que son números todos.
Y 3, que esos números son los múltiplos de 5. Es decir, que tú siempre vas a encontrar ahí el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, el 35, el 40, el 45. O sea, todos los múltiplos de 5 o los números de 5 en 5. ¿De acuerdo? Profe, y también incluso en la misma inversa, ¿no? Al contrario también, o sea, de los que van de 20 en 20, pues también son múltiplos de 5. Sí, por eso. En la serie tú solamente vas a encontrar múltiplos de 5. Pues si tú te ubicas en el 100 es múltiplo de 5, en el 80, el 60, el 40, todos son múltiplos de 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál es el patrón? ¿Ustedes qué dicen? Patrón. Lo acabo de explicar. El patrón es el que en la finca dice, hágase tal cosa. Entonces acá, ¿qué dijo el patrón? ¿El 5? ¿Que fuera de 5 en 5? Pues yo pensaría que tiene dos patrones, profe. Sí, muy bien, son dos patrones. Muy bien. Hay dos patrones. ¿Uno ascendiente y otro descendiente? Claro. Hay un patrón de ascender y hay otro patrón de descender. ¿Qué dice el patrón de ascender? Yo creo que dice que son todos los múltiplos de 5, el que asciende son múltiplos, son todos los múltiplos de 5. Que va de 5 en 5, pero y el hacia adelante, ¿no? Sí. Y el descendente, es el que va de 20 en 20. Muy bien. Entonces, vean. Resta. ¿O hay qué sería, profe? El primer patrón se llama 5n. Ese es el primer patrón. El primer patrón dice, vean, coja el 1 y multiplíquelo por 5. ¿Cuánto da? 5. Coja el 2 y lo multiplíquelo por 5. Da 10. Coja el 3 y multiplíquelo por 5. Da 15. Entonces el primer patrón es el 5n. ¿De acuerdo? Profe, se le escuchó entrecortado. El primer patrón es 5, ¿sí? Es 5n. O mejor, el primer patrón dice, coja los números y multiplíquelos por 5. Entonces coges el 1 y lo multiplicas por 5 y te da 5. Coges el 2, este es el 2, lo multiplicas por 5 y te da 10. Coges el 3, lo multiplicas por 5 y te da 15. Entonces el primer patrón dice, multiplíquese por 5. ¿A quién? Pues a los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces los naturales son 1, 2, 3, 4 y 5 y los que sí. Entonces tú coges el primer natural que es 1, 1 por 5, 5. El siguiente natural que es 2, 2 por 5, 10. El tercero que es, ¿qué? El tercero que es 3, 15. El cuarto que es 4, 20. Y así todos los naturales lo multiplicas por 5 y te da esta parte ascendente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro patrón? ¿Quién me dice? Coger a 100 y ¿El hacer descendente? ¿qué? Sí. El descendente es partiendo de 100. Yo pensaría que es restando, o sea, 100, o sea, sería menos 100 menos 20. No, yo creo que sería como... Sí, ese es 100 menos 20 n. 100 menos 20. 100 menos 20 n. Ya les voy a explicar. El otro patrón, bueno, esto es lo más delicado de este tema, ¿sí? Entonces el otro patrón es este. Entendí la verdad, porque dice que el primer patrón, bueno, era el 5 y es 5n. Y el segundo patrón acabo de decir que era el 10, ¿qué? 100 menos 20 n. Entonces, ¿por qué 100 menos 20 n? Ustedes saben, o no saben, sino que yo les estoy diciendo, esta n representa los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, a ver, en el primer caso, si la n vale 1, entonces 100 menos 20 por 1 da 80, que es este. Si la n vale 2, 20 por 2 es 40, entonces 100 menos 40 da 60, que es este.
Si la n vale 3, sería 20 por 3, 60. Entonces 100 menos 60 es este que es 40, y así es sucesivamente. Entonces siempre vas a comenzar en 100 y vas a irle quitando 20n. En el primer caso le quitaste un 20, quedó en 80. En el segundo caso le quitaste 2 20, serían 40, quedó en 60. En el tercer caso le quitaste 3 20, que son 60, entonces 100 menos 60 da 40. En el siguiente caso sería 4 por 20, que es 80, entonces 100 menos 80 da 20, y así sucesivamente. Aquí ya da 0, porque al quitarle 5 veces el 20, me queda 100 menos 100, 0, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta parte de los patrones, esto ya tendrías que verlo con los niños desde quinto, ya los que ya pueden de pronto asimilar una formulita, digamos, un aspecto analítico y algebraico de este tipo, ya más avanzaditos. Pero mientras tanto, basta con que les digas que el patrón es que una parte aumenta de 5 en 5 y la otra disminuye de 20 en 20, ¿ya? Nosotros acá que ya estamos grandecitos, pues llegamos hasta descubrir estas fórmulas, como en nuestro video en algún momento, espere, les muestro. Aquí ya él comienza a utilizar estos términos, no sé si lo están viendo. Sí, que aquí decía es 4n. Y así sigue esta sucesión. Por lo tanto, podríamos responder la siguiente pregunta. ¿Cuál será el décimo término de esta regularidad? Décimo término, si el primero 4 por 9. Aquí la pregunta es, ¿cuál será el décimo término de esta regularidad? Pues será 4 por 10, ¿cierto? Y el término, digamos que la fórmula, la regularidad es que estos números 1, 2, 3, 4 hasta 10 se cambia por n. Entonces aquí aparece esa abstracción. Y lo mismo cuando hace estos triangulitos, ¿sí? Que comienza a explicar, estos 3 son 2 por 1 más 1, estos 5 es 2 por 2 más 1, este 7 es 2 por 3 más 1, entonces ahí es donde aparece la n. ¿Ya? Entonces... Profe, perdón, ¿cuál sería entonces la fórmula de esto? Ya. La construcción de 8 triángulos tendría 17 palitos. ¿Cómo escribimos la sucesión? Aquí la fórmula sería 2 por n más 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les digo... Profe, ¿por qué siempre por 1? O sea, no, porque siempre le suman 1. Pues yo sé que se multiplica por la secuencia, pero ¿por qué siempre le suman 1? Porque estos números son los impares. Entonces, si fueran con cuadraditos, no habría que sumar nada. ¿Sí? Pero como son los impares, siempre para que tú obtengas un impar, sumas más 1. ¿Sí? Porque este, por ejemplo, sería 6 más 1. Este sería 8 más 1 y este es 2 más 1. ¿Ya? Entonces, es porque son impares. Ahí, esa es
la razón de que aparezca el más 1. ¿Sí? Entonces, profe, Entonces, cuando son números pares, la fórmula cambiaría, ¿cierto? sí, claro. Si la Eso- sucesión fuera de cuadrados, si él lo hizo antes, ahí mismo en el video hizo los cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. No, perdón. Si fuera el doble de, ¿sí? Si fuera el doble de 2, 4, 6, 8, 10, entonces 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 8, siempre te va a dar par. Entonces, por eso ahí no hay que sumarle 1. Pero si tú quieres producir impares, siempre tienes que poner en la fórmula más 1, ¿sí? Para que te den impares. ¿Listo? Bueno, estudiantes, entonces vean. Aquí, con este ejemplo, tratamos de retomar el concepto de regularidad, el concepto de patrón y el tipo de secuencia. En el video nos mostraron secuencias numéricas y geométricas, ¿de acuerdo? Y yo aquí tomé otra numérica. Y en cuanto al patrón, repito, esta abstracción, estas abstracciones de encontrar el 5n y el 100 menos 20n, sería para hacerlo con los niños de quinto, más avanzaditos. Mientras tanto, el patrón basta con que tú digas que una parte de la secuencia va aumentando de 5 en 5 y que otra parte de la secuencia va disminuyendo de 20 en 20. Esa se vale con los niños que todavía no pueden llegar a abstraer estas fórmulas. Pero ya con el caso de ustedes que ya entienden que n es 1, 2, 3, 4, 5, entonces 5 veces 1, 5 veces 2, 5 veces 3, 5 veces 4, 5 veces 5, 5 veces 6. Y que aquí a 100 se le está quitando n veces 20. Una vez 20 quedaría 80, 2 veces 20 quedaría 60, 3 veces 20 quedaría 40, etc. ¿De acuerdo? ¿Quién iba a preguntar? ¿No? Profe, pues que yo no sé, pues yo tuve que darle clase de eso hace la semana pasada en la práctica, y yo pues lo único que les expliqué era que unos ascendían y que otros descendían. Y ya, pues la verdad no, de segundo, como son de segundo apenas, pues la verdad yo no supe qué más, yo ya había, pues me tocó leer sobre el tema, investigar, y pues bueno, precisamente con las diapositivas también me basé, y pues lo único que se me facilitó, sobre todo porque pues en esta virtualidad, fue explicarles eso. De hecho tengo unas diapositivas, no sé si de pronto pues se las quiera ver o compartirlas. No, ahorita no tenemos tiempo. Bueno. En otro momento. Bueno, bueno. Bien, ahora mire, estudiantes, vamos a ver, vamos a hablar de esto. Yo les puse allá un Excel. No sé si lo vieron también. Aquí, ya con los más pequeñitos, mire, aquí hay unas secuencias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una secuencia de colores y hay un espacio con un interrogante. Aquí hay una secuencia de figuras con colores y aquí hay un espacio para un interrogante. Y aquí está la secuencia de la escala musical con un espacio y un interrogante, ¿vale? Entonces, otra vez, me gustaría que ustedes participen. Esto sería para los niños de preescolar, incluso de primerito. ¿Sí? La variación. En los rectángulos verdes. ¿Aquí va rectángulo verde? Sí. ¿Y por qué? Por la secuencia, profe. Por la secuencia, porque ahí está, mire, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde. Listo, muy bien. Entonces, esta es una secuencia que no es numérica, ¿cierto? Es de colores. ¿Geométrica? Sí, geométrica, porque son unos rectángulos donde les cambias el color y siempre esa sería la regularidad, ¿no? Que la regularidad es que siempre hay tres colores, Y el patrón es que
después del amarillo va el verde y después del verde va el rojo. Vea, después del amarillo va el verde y después del verde va el rojo. Entonces, después del amarillo, ¿cuál va? Verde. Y aquí seguiría rojo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tú puedes hablar. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, en el momento de responder un tipo de secuencia como esta, ¿respondemos patrón tal, patrón figura geométrica, por ejemplo? sí, sí, tú puedes, Ah, ok. tú puedes decir qué tipo de secuencia es, cuál es la O sea, regularidad y cuál es el patrón. profe, es el patrón más relevante. Por ejemplo, en el otro eran los números. Entonces, en esta podemos escribir figuras geométricas y ya. Sí, o eh, puedes decir rectángulos y colores, ¿sí? Es decir, que sería cualitativa. Sí, es una sucesión de rectángulos y colores. Y acá, fíjense que acá solo hay rectángulos y colores, pero acá hay figuras geométricas y colores. ¿Sí? Ya hay más, son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va aquí? ¿Ya lo descubrieron? Sí, Rojo. Ahí va rojo. profe. ¿Rojo qué? ¿Círculo rojo? Eso es un cuadrado, pero es que no me acuerdo el cuadrado. No, los cuadrados son... No, es un cuadrado, es una... Vea, esto Es es un cuadrado. Esto que yo sí, tengo acá es un cuadrado. sí, profe, pero sí es la roja, la figura geométrica. Sí, es la figura. ¿Cómo se llama? tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Un trapecio. Trapecio. Muy bien. Ese cuadrado se llama trapecio. Ya, entonces acá va el trapecio rojo. Entonces miren la secuencia geométrica de colores. Dice triángulo, círculo, trapecio, otra vez triángulo, círculo, trapecio, triángulo, círculo, entonces acá va trapecio. ¿De acuerdo? Ese es un patrón. Y el otro es el color. Entonces, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo. ¿De acuerdo? Entonces, acá va trapecio rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora en este. Las notas musicales. La, profe. Aquí va la. 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 Y ahí vuelve y se repite después. Sí, y se repite el patrón. Ajá. Las veces que tú quieras. Que ¿cierto? estamos volando. Entonces aquí va la. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Bien. Y en la hoja 2, ¿vieron la hoja 2? Está esto. Entonces, miren, aquí dice verbal, gráfico, simbólico. ¿Sí? Y entonces dice, vea, la forma verbal dice mitad, el gráfico es algo partido en dos y se señala una, y la parte simbólico es 1, de 2, 0,5 o 50%. Ustedes ya saben cómo se saca esto, ¿verdad? Entonces, ya la pillaron, ¿cierto? Entonces, el concepto o la representación, el registro de esto de manera verbal es medio o mitad. ¿De acuerdo? Medio o mitad. El gráfico es coger una arepa, partirla en dos y tomar una. Y la parte simbólica o algebraica, aquí hay tres de la misma simbología, como fraccionario o relación, como decimal, que es dividir uno entre dos, y como porcentual, que es multiplicar esto por 100 y ponerle por ciento. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a llenar el siguiente renglón. Entonces, ¿quién quiere?
Ahí sería 0,3, profe. Aquí. Aquí sería 1 dividido en 3, ¿cierto? Ajá, y da 0,3. ¿Seguro? Sí. Sí, profe, Pero yo lo 0,3. hago. 1 entre 3. Debe ser 1, como No sé si No se alcanzan ve, a mirar. No se ve. 0,1. Ah, 0,1. Punto 3 y algo. 3, sí. Hay hartos Mire 3. lo que da. Sí, señor. 0,333. Ese decimal se llama infinito periódico. O sea que tú podrías escribirlo así. 0,3 y una rayita acá encima. Es que 0,3 es 0,30. En cambio 0,33 es 3 partecitas más. No es lo mismo. Bueno, si yo convierto eso en decimal, me da aproximadamente el 33%. Mire lo importante que es, porque si yo le creo al que me dijo ahorita que solo daba 0,3, aquí me habría dado 30%. Y es diferente 30% a 33%. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. ¿Listo? Bueno. En la siguiente línea, ¿qué pongo yo acá? Un cuarto. Un cuarto. Cuarto o cuarta parte, ¿no? Un cuarto y... Ahí está, Cuarto, 0,25. cuarta parte. Muy bien, eso sería la forma verbal. ¿Qué es esto? Un cuarto. ¿Cómo lo queda aquí? 1 arriba y 4 abajo. Oiga, aquí, ¿ustedes saben por qué el 1 se llama numerador y el 4 se llama denominador? ¿Por qué en un fraccionario el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador? ¿Ustedes saben eso? Porque el denominador tiene el mismo resultado, sumarlo, multiplicarlo, profe. Algo así. No, creo que es porque el numerador es el que divide las partes y el denominador es el que digamos que el que domina, es decir, nos muestra toda la pieza que se va a dividir. La cantidad. Profe, el numerador es porque es el número superior de la fracción, o sea, el número de las partes elegidas. El que representa las partes que están. El numerador es el que divide la pieza, la parte de abajo. Sí. Entonces, venga, les explico esto para que digan que hoy aprendieron algo. Miren, muchachos. El de arriba, este 1, este 1, este 1, este 3, siempre se llama numerador porque se lee como un número. 3, ¿sí? Por eso le había dicho. 5, ¿sí? Entonces, ese se llama numerador porque tú siempre lo vas a leer como número. Pero el de abajo siempre lo lees como un nombre. Medio, tercio, cuarto, octavo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras el de arriba siempre es un número, el de abajo es el nombre de una parte. ¿De acuerdo? Entonces, tú siempre dices 7 décimos. ¿De acuerdo? Siempre el de arriba lo lees como número y el de abajo lo lees como parte o como nombre. 5 octavos, 7 décimos. Entonces, de ahí vienen esos nombres, numerador y denominador. Este le da nombre, denomina, y este de arriba numera. ¿Listo? Entonces, vea que eso es bien importante comenzar por ahí. Cuando van a ver fraccionarios con sus chiquitines, explíquenles por qué numerador y por qué denominador, antes de decirles que dividan la unidad en 4 y tomen una. Antes de que ellos sepan eso, es conveniente que sepan por qué numerador y por qué denominador.
Listo, ahora llenemos el de abajo. Profe, disculpe una pregunta. Donde dice cuarto o cuarta parte, ¿también le puedo escribir ahí un cuarto? Sí, sí, señora, un cuarto. Bueno, ahora, si yo me refiero verbalmente a 3/4, icónicamente, ¿cómo queda? O gráficamente, ¿cómo queda? Profe, igual que el de arriba, pero deja sin pintar 1. Ah, muy bien. Entonces, pues vamos a poner este acá, a chiquitín. Entonces cojo este, ¿cierto? Lo parto en 4. Profe, ¿sí? ¿no es más fácil en insertar, colocar ya la gráfica en cuarto? Sí. Uy, mire lo que estoy haciendo. Lo divido en 4 y rayo 3, ¿cierto? Listo. Así me queda. Muy bien. Es válido lo que está diciendo Gabriela. Y esto simbólicamente es de 4 partes, tomo 3. Esa es la proporción o la fracción, 3/4. ¿Cómo me queda acá en el decimal? 0,75. 0,75. Y al multiplicarlo por 100 me da 75. Entonces, esta partecita, esto también es del variacional, que los niños entiendan que las cosas se pueden representar textualmente de manera verbal o escrita, como un icono o como un gráfico, y en lo simbólico puede haber fórmulas, fraccionarios, decimales o porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, regresando acá, si yo me voy para aquí dice diferentes representaciones y registros. Entonces, hay un registro, digamos que textual verbal, cuando lo digo con palabras, ¿cierto? Cuando digo 5, 10, 15, 20, 25. O cuando digo un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Eso lo estoy expresando de manera textual verbal. Icónica es cuando ya utilizo la grafiquita para representar. O gráfica cuando ya el gráfico es más elaborado en un plano cartesiano. Y simbólico cuando utilizo, repito, fórmulas, ¿sí? Fórmulas, o cuando utilizo relaciones, porcentajes. Entonces ya es simbólica. Y esto se refiere a lo algebraico y analítico, ¿de acuerdo? Entonces las diferentes representaciones y registros, que también se llama semiótica, está de lo más sencillo a lo más complejo. Pues lo más sencillo podría ser decirlo con palabras o escribirlo. Representarlo con dibujos o gráficamente, y ya llevarlo a un lenguaje más abstracto, que digamos que es lo más complejo para los niños, es lo simbólico, ¿de acuerdo? Entonces esas son las diferentes representaciones. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver, entonces ya hablamos de ya hablamos de las diapositivas, me falta la llave del agua. Entonces ya lo de la llave del agua. ¿Podría dejar ver un momentico el cuadrito que nos estaba explicando el ejemplo? ¿Este? No, el otro. ¿Este? Ese, un momentico. Recuerda que este cosito está. Gracias. Ese está aquí, mira. Es este. Mire. Sí, profe, ya lo había visto. Sí, lo que estaba mirando una cosa que no. Ah, bueno. Profe, Listo, qué pena. vamos a la llave del agua, ¿sí? La última, usted explicaba que la última la representación simbólica responde
siempre a la parte numérica. Es No. decir, A las fórmulas, Diana. Sí, es decir, entonces siempre es algebraico. A las expresiones matemáticas, que pueden ser fórmulas, relaciones, decimales, porcentajes. ¿Sí? Perfecto, listo, profe, gracias. Bueno. ¿La icónica cuál era? La icónica es representar a través de dibujos. Ok. Un icono es una imagen. Imágenes. Y la gráfica ya puede ser como en el plano cartesiano, ¿sí? Otro tipo de gráfica, líneas, curvas, ya, esa ya es la gráfica. ¿Listo? Perdón, profe, y entonces usted, la textual es cuando se refiere como a colores. Sí. Perfecto, sí, es que estaba confundida entre la gráfica y la... Perdón, entre la icónica y la textual. Entonces, la primera, la textual responde a cualidades. Sí, lo textual corresponde a decirlo con palabras o a escribirlo. Y la icónica es como las cartas, como una secuencia de cartas. Es una representación con imágenes. La gráfica, que como su nombre lo indica, pues relaciona las cosas como en un plano. Y la simbólica ya es la abstracción en fórmulas o en relaciones con números. Listo, profe, sí, es que estaba un poquito confundida entre esas dos, pero listo, ya entendí, gracias. Entonces, mire, acá en el sitio web les había puesto de cuarto algo de la llave del agua. ¿Sí lo pudieron abrir? No, profe. Yo por no, lo que profe, tenemos no, porque el programa instalado. Bueno, yo no puedo entonces, instalarlo porque mi sí, computador yo me está... imaginé. Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta antes de abrirlo esto. Ustedes van a ver una simulación de que tenemos un tanque de agua y le vamos a abrir una llave. Entonces se va a comenzar a llenar el tanque, es decir, que el volumen del tanque va a aumentar. Entonces ustedes van a ver cómo a medida que crece el tiempo, a medida que pasa el tiempo, va a haber más agua en el tanque. ¿De acuerdo? Entonces es una típica situación de variación. A medida que pasa el tiempo, aumenta el agua del tanque. Pero también podría ser al revés, que tú tienes una alberca, le quitas el tapón y a medida que aumenta el tiempo, el volumen del agua va bajando. Entonces aumenta el tiempo, baja el volumen. Pero en la que vamos a ver primero, a medida que aumenta el tiempo, sube el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo van a ver, pero primero quiero que leamos estas 6 preguntas. Dice, ¿cuántos litros hay inicialmente en el tanque de agua? Vamos a suponer que hay litros. Podrían ser galones, podrían ser barriles, ¿de acuerdo? Bueno, 2, ¿cómo varía el tiempo de llenado? ¿Sí? ¿Cómo varía el tiempo de llenado del tanque? 3, ¿qué relación existe entre el tiempo y el volumen del tanque? Hay que encontrar una relación entre el tiempo y el volumen. 4, ¿cuáles son las variables que intervienen en este modelo? Bueno, este era el 5. ¿En qué unidades están expresados el volumen y el tiempo? 6. ¿Cuántos, supongamos, barriles tendrá el tanque a los 8 minutos? Pueden ser litros u otra cosa. Y 7. Si en el tanque hay 242 barriles, ¿cuántos minutos han transcurrido? ¿Sí? Ahorita vamos a volver sobre estas preguntas. Pero miren que aquí hay 7 preguntas sobre una misma situación. Entonces les voy a mostrar la situación. Voy a ocultar esto acá. Entonces observen bien, aquí tengo un contador de tiempo, está parado en 0. Aquí tengo un volumen inicial, ¿cierto?
Acá hay un volumen inicial y acá hay una llave que va a llenar ese tanque. Entonces yo lo voy a poner a andar. Entonces vayan ustedes observando. Pero lo vuelvo a hacer que acá lo vuelvo a hacer. Entonces van ustedes observando. Bueno, yo lo voy a parar ahí. ¿Sí observaron ustedes lo que pasó, niños? ¿Subió a 5 litros? No, ese es el Mire, esto empezó así. Y a medida que fue pasando el tiempo, ¿cierto? Yo lo paré en 5, pero pude haberlo parado en 4. Ahí lo paré. Pude haberlo parado en 6. ¿Sí? Bueno, no importa. Lo que importa es la relación. Entonces, a ver, yo quiero que con base en eso y lo que estamos estudiando, que ustedes me digan cosas. Entonces, a ver, ¿quién quiere? Profe, estoy bien en que por ejemplo, la relación que yo veo es que está de 4 en 4, ¿sí? Si no estoy mal. Ah, bueno. Por ejemplo, esa es la relación que veo. Entonces, usted a medida que va subiendo, se va subiendo la cantidad es por 4. O sea, me imagino que son 4 litros y estoy bien. O sea, tú ya viste que está aumentando de 4 en 4. La cantidad de agua. ¿La cantidad de qué? De agua. De agua. Entonces vamos a poner por acá que el volumen de agua, o a poder escribir, no me va a dejar escribir. No. Bueno, No, entonces profe, no deja. debería. Esteban, estamos libres. Debe ser porque está ahí el dibujo. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a poner acá el volumen del agua. Ahora sí. Pero ¿por qué? No me quiere dejar escribir. El volumen aumenta. Bueno, entonces hagámoslo sin escribir yo encima. Entonces, quito esto. Entonces, nos dice Pilar, el volumen de agua va aumentando de 4 en 4. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra cosa observó? Voy a anotar por acá. Volumen del agua aumenta de 4 en 4. Que su tope máximo es de... Ay, espere que se me olvidó. 6. Es de 6. No,
6 es el tiempo, no la cantidad de agua. Pero es que ahí Sí. Esa es la cantidad de agua máxima. La cantidad la cantidad máxima debe ser el 6. no, ¿cómo va a ser? Profe, póngalo en el tiempo 6, por favor. Lo pongo en el tiempo 6. 30. 30 litros, ahí marca. Sí. 30 litros en 6 minutos. Exacto. Pero si el tiempo siguiera, o sea, si yo pusiera acá 7, ¿yo podría saber cuánto hay de agua a los 7? Claro, Sí, profe. porque ya está la fórmula. Ah, porque ya está la fórmula. Listo. Bueno, muy bien. Serían 36. Bueno, bien. Entonces, a ver, yo quiero que en términos de lo que estamos hablando de secuencia numérica o geométrica, patrón, regularidad, etcétera, me hablara. Entonces, ¿qué observan ahí? Pues, profe, que uno de los patrones es el tiempo, que a medida que pasa un minuto son 4 litros de agua que va aumentando el volumen del agua. A ver, ahí estoy en un minuto. Sí. ¿Cuánto aumentó? No, aumenta más. En un minuto, ¿cuánto aumentó? Si ella empieza, si en 0 está en 6. 6. 9. 4, le sumo 4. Ah, bueno, entonces vea, en un minuto aumentó 4. 4. En 2 minutos. Antes sí. En 2 minutos. 14. 8. Ah, ya, entonces ya sabemos el patrón. El patrón es que por cada minuto aumenta 4. El patrón dijo, vea, comienza en 6. Esto dijo el patrón, escuchen. El patrón dijo, comienza en 6 y por cada minuto le va a aumentar 4. Sí, exacto. Observen y verán, vea. Tiempo 0, volumen 6. Entonces dijo el patrón, vea, comienza en 6. Al minuto 1, al minuto 2, otros 4. Miren. 14. Al otro minuto, 4 más. ¿De acuerdo? Sí, entonces profe. Ya descubrimos el patrón. Por cada minuto. El patrón es este. El patrón dijo, vea, comienza de 6 y por cada minuto X aumente 4. Profe, entonces en el momento de... En un minuto me dio 4 más 6, con 2 minutos me dio 8 más 6, con 3 minutos me dio 12 más 6, ¿de acuerdo? Profe, o sea que para el momento de escribir la fórmula, escribo 4, no solamente puedo escribir el 4 o especifico 4 litros por cada 6 minutos, perdón, sí, lo dije mal, dije al revés, pero bueno. Bueno, ¿algo así? A ver, varias cositas. Primero, en las fórmulas no es necesario poner las unidades. Las unidades deben ir acá, tenerlas en cuenta. En el eje X se va midiendo el tiempo en minutos y en el eje Y se va midiendo el volumen, puede ser en litros o en galones. Miren que acá no dice, pero podría ser litros o galones o barriles, ¿sí? Unidades de volumen. ¿De acuerdo? Entonces acá no es necesario, tú debes decir es 4n más 6 o 4x más 6. Esta es la fórmula. La fórmula es esa, profe, 4n más 6. Sí, aquí también está. El orden, pues, importa mucho, o sea, de que empiece el orden de la fórmula, profe. De que no importa. Puede ser 6 más 4x. Porque ya. ustedes saben la propiedad conmutativa. Cuando nosotros aprendimos la propiedad conmutativa,
es porque se puede utilizar en otras partes. Entonces, aquí podría haber dicho 6 más 4x. No importa. Bueno, entonces vea, estudiantes, vamos a ir a las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos litros hay inicialmente en el tanque? 6. 6. O sea que a eso lo llamamos volumen inicial, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen inicial era 6. Había 6 litros en el tanque. Y comenzó a aumentar, por cada minuto 4. ¿Cierto? Pasó un minuto y llegó a 10. Pasó otro minuto, llegó a 14. Pasó otro minuto, llegó a 18. Listo. Esta pregunta, ¿cómo varía el tiempo de llenado? ¿Cómo varía el tiempo? Por cada minuto 4 litros. Por cada minuto 4 litros. No, porque no te están diciendo cómo varía el volumen, sino cómo varía el tiempo. No, ¿sí ascendente? ¿No? El tiempo siempre será ascendente. Miren, Sí. solamente miren acá. Aumenta, siempre aumenta. Miren. ¿Nunca retrocede en este caso, profe? No. Ok. Ni aún De pronto si el balde está roto, Pila. No, tampoco. Si el balde está roto, disminuye el volumen, pero el tiempo siempre será. Entonces tú dices, tiempo 0, 30, tiempo 1, 28, tiempo 2, 26, tiempo 3, 24. ¿Ves? Siempre el tiempo será positivo. Entonces, acá, ¿cómo varía el tiempo de llenado? Entonces, el tiempo de llenado siempre será ascendente, ¿cierto? Tiempo es ascendente y ahí está aumentando de 0,2 en 0,2. ¿Sí? ¿Se fijaron bien? Sí. Va aumentando de 0,2 en 0,2. 4,2, 4,4, 4,6, 4,8. Eso es la variación del tiempo. El que lo está midiendo lo está poniendo de 0,2 en 0,2. ¿De acuerdo? Bien. Tercero, ¿qué relación existe entre el tiempo y el volumen del tanque? Ahora sí, alguien ya me lo había dicho. ¿Qué relación podemos decir? 1 minuto por 4 litros, ¿sí? Sí. Ok. Por cada minuto que pasa aumenta 4 litros. Sí, bueno, esa es una forma de decirlo. Entonces, sería como digamos paralela o algo así como proporcional, o sea, a lo contrario, inversamente proporcional. Sí, señor. Proporcional. Entonces, por cada minuto, 4 litros. Bueno, entonces está mejor la respuesta que me acaban de dar. ¿Qué relación existe entre el tiempo y el volumen? Entonces, la relación es directa, niños. Relación directa. ¿Por qué? Porque si aumenta el tiempo, aumenta el volumen. Entonces, esta relación es directa. A mayor tiempo, mayor volumen. ¿De acuerdo? Esta sí es la respuesta. Esta partecita. ¿Qué relación existe entre el tiempo y el volumen del tanque? Una relación directa. Ahora, si como les digo, fuera al revés, yo tuviera el tanque lleno y le quito el tapón, entonces a medida que va aumentando el tiempo, va a haber menos volumen. Entonces, ahí sería 30 con 0, 28 con 1, 26 con 2, suponiendo que el patrón es por cada minuto se salen 2 litros, ¿ya? Entonces 30 con 0, 28 con 1, 26 con 2, 24 con 3, 22 con 4 y así sucesivamente. Entonces ahí la relación sería inversa, porque entre más tiempo, menos volumen. ¿De acuerdo? Entonces ese es el otro caso. Profe, ¿también se podría decir indirecta? Inversa o indirecta, sí. Sí, señor. Bueno, ahora veamos esta.
¿cuáles son las variables que intervienen en este modelo? Pues hay dos variables, ¿cierto? Hay una variable que está en el eje X. Uy, X tan fea. Entonces, a ver, hay una variable que está en el eje X y hay una que está en el eje Y. ¿Cómo se llama la variable del eje X? El del eje X es tiempo. El tiempo. Tiempo. Sí. Y el de la X es el volumen. En el eje X, vale. Mírenlo acá, vea, si acá Ahí dice dice. minutos es porque ahí va el tiempo. ¿Y acá qué va? El volumen. Ahí va volumen. en la Y, Va el en volumen. llevar volumen. Entonces, entre más tiempo, más volumen. Por eso la relación es directa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué unidades están expresados el volumen y el tiempo? Unidades. Ahí sí podemos decir unidades de medida o algo así, o como está reflejado en el... Sí, aquí nos piden las unidades. Profe, Entonces, lo acabamos de decir, el tiempo está en minutos. Sí, señora. En minutos. En minutos. ¿Y el volumen? Litros, ¿no? Por litros. Litros. Pongámosle litros, aunque ahora le voy a decir. Ay, mililitros, profe. No, al contrario. Ah, Imagine esperar usted un minuto para 4 litros. 4 mililitros. No, es que un minuto son 60 segundos. Aquí este volumen debería ser más que litros. Podrían ser barriles. Podrían ser metros cúbicos. ¿Sí? Porque un tanque, sí, en un minuto, que son 60 segundos, imagine cuánta agua puede aumentar. Más que litros. Es que un litro es un poquito así. Entonces, aquí no dice, pero podía ser galones, podía ser barriles, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengan en cuenta que el volumen puede ser litros, galones, barriles, metros cúbicos. Ahora miren esta pregunta. Profe, o sea que en este caso es volumen, pero le escribimos solo volumen, no tendremos que ponerle algo más. No, para nuestro ejemplo está bien decir litros, pero yo me fui para allá a decir que litros era como muy poquito, era una medida muy poquita relacionada con minutos. Si fuera litros por segundo estaría bien. Que yo digo que si son minutos, la unidad de volumen debería ser más grande. De pronto barriles, galones, ¿ya? Ahora bien, mire, vamos a suponer que son barriles. Y la pregunta es, ¿cuántos barriles tendría el tanque a los 8 minutos? Entonces, si el tiempo es 8, muchachos, ¿cuál sería el volumen? Esa es la pregunta. Díganme ustedes. ¿38? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos una expresión, muchachos. Vean. Ya sabemos que el volumen es 4 veces el tiempo más 6. ¿Sí o no? ¿Sabemos eso? Sí. Mírenla acá. El volumen es 4 por el tiempo X más 6. Y está aquí también. Entonces, vea, cuando estaba en 1, la X se reemplazó por 1. Cuando estaba en 2, pues la X se reemplazó por 2. Y así sucesivamente. Ahora yo lo que les digo es que la X se reemplace por ¿cuánto? ¿Por 8? Por 8. Entonces el volumen sería 4 por 8, ¿cierto? 4 por 8. 4 por 8 más 6. Más 6.
Entonces, ¿eso cuánto da? 38. 38. 38 barriles, ¿cierto? Suponiendo que son barriles. Y ahora vamos a hacerlo al revés, muchachos. Miren, ojo con este. Les voy a dar minutos para que lo hagan. Pero, profe, espere, no continúe ahí porque me quedó una duda. Póngale cuidado, usted dice 4 por 8 más 6, ¿cierto? Pero ahí me queda la duda a mí porque 4 por 8 efectivamente da 32. Sí, y ahí le sumo los 6. Claro. Entonces me darían 38. ¿Sí es así? Sí. Ah, listo, ya, profe. No, es que así me quedó ahí la duda. Ya. Bueno, ahora mire la última pregunta de esta situación. Si en el tanque hay 242 barriles, ¿cuántos minutos han transcurrido? O sea, es esta pregunta. Vamos a suponer que el tanque es más grande, ¿sí? El tanque es más grande y ya hay es 242 barriles. Entonces, ¿cuántos minutos habrán pasado? ¿Cómo se haría eso, muchachos? Yo pensaría que toca dividir, sería la operación inversa. Bueno, ¿cómo lo harías? Entonces sería 242 sobre 4 más 6. Profe, ¿me escucha? Ay. Sí. Le me daría el tiempo. Vuélveme a decir, 242 dividido en 4. dividido en 4. ¿Y qué más dijiste? Y el resultado sería Más 6, Diana, usted dijo que más 6, sí. Y a lo que me dé, le sumo 6. Ah, bueno, entonces voy a dividir No, 242. perdón. No, mentira. Le resto el 6. Ah, le resta 6. Sí, le resto el 6 porque si le sumo, pues antes sería más tiempo. Le resto el 6, perdón, le resto el 6. Le resta el 6. Pues acá dice, y le resto el 6. Ah, bueno. Entonces, mira, yo voy a dividir 242 en 6. Sería 59. 242 en 6 me da 40.33. 40.33, sí. Y le resto 6. Daría 34.33. No. ¿No? ¿Eso me dio? Daría 59. Daría 34.33. Pues por eso. Mira, hay 236 dividido en 4 da 59. ¿Cómo? Porque yo lo hice de la manera de 4t más 6 es igual a 242. Sí. Resto 6 cada lado me da 4t y es igual a 236. Y ese 4 lo tengo que dividir porque ya está multiplicando con el t. Y sería 236 sobre 4 y ahora ya el tiempo da 59. Ah, muy bien. Entonces ese sí es el procedimiento correcto. El tiempo es... ¿Cuántos minutos? 59. 59 minutos han pasado. Yes. Bueno, entonces vamos a explicar esto. Entonces miren la fórmula aquí. ¿La están viendo, no? ¿Sí ven esta fórmula? Ah, bueno. Entonces nos dicen que si el tanque tiene este volumen, o sea, 242, ¿cuántos minutos han pasado? Y nosotros sabemos que es 4 por minuto más 6. ¿Sí o no? O sea que esto es lo que tenemos que resolver. Que 4 por cuánto tiempo más 6 me da este volumen que me están preguntando.
Entonces, mire, este más 6 pasa a restar acá, que fue lo que hizo Laura. Entonces, a 242 quítenle 6. ¿Cuánto me da? 236. Entonces, acá me queda 236, es 4t. Y luego, para yo despejar la t, este 4 lo paso a dividir, porque acá está multiplicando. Entonces, la t es 236 entre 4. Y ese sí es el tiempo. Entonces, si yo divido 236 entre 4, entonces ahí sí me está dando 59 minutos, que es lo que pusimos acá, que es lo correcto. Entonces, vea, estudiantes, pues una idea tenía Diana que había que devolverse. Entonces, ustedes lo que tenían que hacer era, al volumen que yo tengo, le quito los 6 que había en el tanque, me da 236, y a eso lo divido por 4 para saber la T, que fue lo que hizo Laura, y me dio 59 minutos. ¿De acuerdo? Bien, este procedimiento, lo mismo que obtener estas fórmulas, ustedes lo van a hacer con los niños cuando ya ellos estén familiarizados con problemas y cuando ya ellos, digamos que tengan un bagaje matemático un poquito más avanzado. Mientras tanto, ustedes les pueden mostrar estas variaciones, ¿cierto? Ustedes les pueden hablar de la relación entre estos elementos sin necesariamente llegar a este tipo de problemas. No porque no se pueda, repito, porque mira, ustedes cuando estén laborando se van a dar cuenta, dependiendo de la escuela o del colegio, hasta dónde llegan los niños de quinto. Si Dios quiera, tú en 2 años que ya estás laborando, vas a trabajar en un colegio privado, tú vas a tener que hacer procesos completos hasta acá con niños de quinto o de cuarto. Porque esos colegios privados traen guías y traen libros donde la matemática de primaria se ve hasta ahí. Pero también puedes dar tú con un colegio donde el nivel es un poco más bajo, entonces basta con que tú llegues hasta antes de la etapa formal. La etapa formal es la simbólica esta, ¿ya? Pero tú puedes llegar hasta cierto punto a trabajar con ellos. Mi obligación es mostrarles todo esto porque yo no sé a la vuelta de 2 o 3 años tú dónde vas a estar enseñando, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata esto, mis queridos estudiantes. Bueno, muchachos, entonces yo me vengo para acá a ver dónde voy y en nuestra agenda pues ya hablamos de los conceptos básicos que están en las diapositivas del video. Ya hablamos de las representaciones semióticas para los registros, la verbal, la icónica, la simbólica. También hablamos de un ejemplo de variación como el consumo del agua. ¿Sí? Que eso básicamente es lo que estudiamos hoy. Aquí están los conceptos básicos. Yo se los voy a bajar ahorita en PDF. Aquí hay un ejercicio resuelto. Acá les recuerda sobre las representaciones. Aquí está lo de la llave del agua. Y ahí terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué seguiría? Va a hablar de los ejercicios de variación. Entonces, miren. Aquí están los ejercicios para ustedes. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Aló? ¿Alguien ya hizo estos ejercicios? No, profe, estábamos esperando su explicación. No, señor. Ah, bueno. Bueno, entonces, estos ejercicios
ustedes los descargan acá, no le van a dar a la X, los descargan acá y se van a encontrar estos Profe, índices, ¿será que nos son 9. podría enviar el link por acá, por el grupo del salón de matemáticas, por favor? Ya lo voy a hacer. El link yo lo envié hace 8 días, que íbamos a tener esta clase. Sí, Yo les profe, envié es ese que yo link. ya vi unas cosas, simplemente es que, o sea, ahorita no ¿Te lo puedo vuelvo a acceder enviar? porque estoy en el celular. Que lo vuelva a enviar ahorita al WhatsApp, listo. Ahorita les vuelvo a enviar. Entonces, vea, No, ya la estudiantes, envió, profe, gracias. bueno, ustedes van a encontrar 10 preguntitas de este tipo. Aquí hay una secuencia geométrica y te quitan la figura acá y te ponen estas y tú debes decir de estas cuál va ahí. Aquí te pone una secuencia de cartas y te dicen aquí en esta cuál de estas va ahí. Son muy sencillos, ¿de acuerdo? Profe, espere. Ahí simplemente con que coloquemos la C o usted quiere que coloquemos la fórmula y todo eso. No. Ustedes no solamente me van a decir que aquí es la B o la C, sino que van a decir por qué. Porque es que la secuencia tiene un patrón. Pero puede ser en lo que nos acaba de explicar, con gráfica, simbólica o verbal, ¿verdad? Sí, tú o explicas o dices por qué, pero en todas hay que decir por qué, ¿de acuerdo? Entonces tú miras estas cartas y dices, es que acá va el 2 de corazón, entonces tú dices por qué ahí va el 2 de corazones, ¿de acuerdo? Y así con todas, mira, son secuencias, ¿de acuerdo? Profe, lo que fue la tercera y la cuarta, el cuarto punto, yo ya miré todo eso, pero pues tampoco sabía que tocaba solucionarlo. Pero yo revisé el tercer y cuarto punto y la verdad no entendí ese punto. Pues mira, aquí hay una secuencia, ¿qué ves tú? Figuras geométricas. ¿Sí? ¿No ves unos círculos? ¿Qué está pasando con este círculo y con este? Y luego, ¿qué pasa en este y en este? Entonces tú debes decir, si tú tuvieras que poner otro acá, ¿cuál de estos iría ahí observando la secuencia? ¿Sí? Sí, profe, ya. Listo, profe. Ahora lo mismo acá, mira, es como una, digamos que esto es una brújula que está girando a la derecha, tantos grados, ¿sí? Entonces, si de acá paso acá y luego paso acá y luego paso acá, ¿cuál seguiría en la siguiente? ¿Cuál de estas y por qué? ¿Ya? Aquí lo mismo, mira, una figura que comienza así, luego se convierte en esta, luego en esta, luego en esta, luego en esta, luego en esta, como que está devolviendo. Aquí, ¿cuál de estas iría? ¿Ya? Aquí te dan esta tabla y aquí te dan otra sin el número de acá. Entonces te toca decir, si las dos tablas tienen la misma regla, ¿cuál numerito va acá? ¿Ya? Este es otro problema de variación. Mire, este que está aquí como en desorden, va aquí, va en este pedacito. A es más joven que B. No, este que va aquí. A es más joven que B. Es que como en el ejercicio original se comió este que, yo lo puse ahí. Este que va acá antes de la B. A es más joven que B, C es más viejo que A, D es más viejo que C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Entonces, con este enunciado, ¿cuál es? Ustedes ahí pueden utilizar un grafiquito para decir. Aquí lo mismo, mira, hay una secuencia, ¿qué número va aquí? Aquí, otra secuencia, ¿qué número va aquí? Y ahí termina, ¿de acuerdo? Entonces solamente es para que ustedes lo hagan y lo presenten hoy. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vean, eso con respecto a los ejercicios de evaluación.
Profe, ¿por dónde subimos los ejercicios de En el variación? Drive. Estos ejercicios los subes al Drive. Gracias. Corte 2. Y tiene que ser hoy. Sí, profe, yo le iba a preguntar qué habría durante la clase, es decir, antes de que se termine la clase o puede ser en la noche. ¿Hasta qué hora tenemos, más o menos? Pues díganme usted, nosotros tenemos clase hasta las 5:30. Yo ahorita cuando terminemos esto, le voy a dar media hora de Profe, qué descanso. pena. ¿Podría ampliar el plazo hasta las 12? O sea, antecitos de las 12. Sí, hasta pues el día. ¿Qué? ¿Vas a trasnochar hasta por allá haciendo eso? Profe, es que yo tengo práctica a las 6:30. Entonces, hasta que no termine práctica y hasta que no cuadre todas las clases con los niños, y hoy tengo que ver 2 clases con ellos. O sea, vengo terminando como a las 9. ¿Quién me está hablando? Tatiana. Tata. Ah, está hablando Tata. Bueno, póngale cuidado. Mi plan era el siguiente. Esta clase hasta las 3:30. ¿Sí? Luego darles media hora de descanso. A las 4 les pongo el link de la evaluación. Serían 45 minutos. La evaluación es lo que vimos hoy más lo variacional. Y de ahí, pues darle hasta las 5:30 para las actividades. ¿No alcanzarán? Profe, no, yo pienso que estamos dando muy poquito tiempo para la evaluación. Profe, ¿nos puede dar el plazo? Bueno, no sé mis compañeros, pero en cuanto a lo de los ejercicios, hasta las 7 al menos, por lo de la evaluación. O sea, así nos quedaría de... Tatiana, ¿tú hasta las 7 puedes? ¿Cómo es que es la situación de Tatiana? Profe, mira, profe. No, ya no puedo. Yo en realidad no debería ni estar conectada, pero tengo un compromiso con usted. Entonces, tengo clase con mis niños a las 6:30 de la tarde y tengo que dictar lo de 2 jornadas, o sea, como mínimo 2 horas. Entonces terminaría que 6:30, 7:30, 8:30 estaría terminando la clase. Entonces por eso yo decía, sería resolver la evaluación y pues los que puedan subirlo, o sea, profe, el plazo sería para que hoy miércoles que se termina a las 12, pues el que lo pueda subir a las 7, a las 8, a las 9, o sea, que de hoy no pase. A eso me refiero, profe. Bueno, listo. Listo, Tatiana. Yo lo que sí les pido el favor nuevamente es que seamos honestos y cada uno conteste tanto la evaluación como estos ejercicios de manera individual. No quiero que se copien errores, porque yo ahí me doy cuenta. ¿Sí? Mire que la otra vez me enviaron un ejercicio donde alguien trasbizcochó la variable con el tipo de variable. O sea, donde decía variable había que poner peso y tipo de variable cuantitativa. Y alguien, yo sé que alguno cometió el error. Arriba en variable puso cuantitativa y abajo tipo de variable peso. Pues cambió eso. Y resultaron 7 u 8 con ese mismo error. Y digo, se copiaron el error. Porque no todos deberían de cometer el mismo error. Así. Entonces, les pido el favor sí que lo hagan de manera individual. Y para la evaluación tienen 45 minutos. Entonces, cuando yo coloque el link, usted coge un lápiz y una hoja. ¿De acuerdo? Hace el ejercicio y marca. Hace otro ejercicio y marca. Hace otro ejercicio y marca. Tan pronto termine de marcar, le da a enviar. Lo puede hacer una sola vez. Inmediatamente después de enviar, le saca foto a sus procedimientos y lo sube al Drive. ¿Sí? Eso quiere decir que desde la hora que usted me envió las respuestas del cuestionario y la hora de subir al Drive debe haber minutos. Yo me voy a fijar en eso. ¿De acuerdo? Porque yo no puedo
yo debo reducir la posible tendencia de que alguien hace sus ejercicios y todo bien y los sube y luego se pone a hacer los del compañerito, que puede pasar. Entonces no quiero que ocurra eso, ¿vale? Entonces así lo vamos a hacer. Ahorita a las 3:30 descansamos. A las 4 pongo el enlace en el grupo para que hagamos la evaluación. Y a las 4:45 se cierra. Y a esa hora tendrán unos 5 o 10 minutos más para que suban todos sus procedimientos al Drive. Y los ejercicios, estos 9 ejercicios, entonces tendremos pues el día de hoy atendiendo la petición de Tatiana, pero yo creo que los que lo puedan hacer de una vez para que salgan de eso, lo hagan, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo, muchachos. Tenemos 5 minutos de pronto para alguna aporte, inquietud o algo más. Si no, pues descansamos media horita y están pendientes del WhatsApp para Profe, el envío. tengo una pregunta fuera de lo que estamos tratando ahorita. Dentro de 8 días, el miércoles tenemos clase normal. ¿Y cuándo acabaríamos ya? Pues ya del otro miércoles ya es para darles notas, porque ya de hoy en 8 estaremos a 8 de julio y ya en esa fecha ya nos han pedido definitivas. Entonces yo aspiro incluso compartirles definitivas antes de hoy en 8. Prácticamente hoy es la última clase. Profe, o sea que solamente tenemos pendiente este cuestionario y la evaluación, ¿sí? Sí, señora. Profe, ¿usted va a revisar los aspectos de la carpeta sí. también? La carpeta les va a dar otra nota en lo actitudinal, que es la evidencia del orden y de la puntualidad de llevar las cosas. Ya, entonces luego yo hago un listadito de lo que necesito que esté en la carpeta. Ahí sí, échenle la culpa al cucho. ¿Qué era lo que necesita el cucho en la carpeta? Unas evidencias, yo luego les comparto el listadito de lo que debe ir ahí. ¿Listo? Entonces están pendientes también sobre qué van a poner. Trato de arreglar la carpeta. Señora, sí, arregla la carpeta. Profe, cuando yo trato de arreglar la carpeta, pero es que yo la voy a organizar en orden de fecha y no me deja. Y la voy a organizar en orden, me quedas en orden alfabético. Sí, ahí Drive ordena todo eso. Me queda en orden alfabético, de la Z hacia la A o al revés. Si tú quieres, pero como yo pues... numérala. Si tú quieres que algo esté primero, entonces le pones punto y el nombre, 2 puntos y el nombre. Cronológico. Sí, profe, yo lo puse así se ve en todo, las imágenes y los trabajos que hemos hecho hasta ahora en el corte 2, y así no se ve el desorden. Sí, tú le puedes poner un numerito antes. Pues yo pensé que era en orden cronológico. Pues si quieren en orden cronológico, tienen que ponerle numeritos, si no el Drive te lo ordena es de orden alfabético. ¿Listo? Sí, pues es que eso era lo que esa era la duda que tenía. Gracias. Bueno, entonces vamos saliendo en orden, estamos pendientes en media hora o sea, a las 4. A las 4. Y también les voy ahorita a compartir estos apuntes. Esto, se los voy a compartir en un momentico. Entonces vamos saliendo en orden, nos hablamos luego. Tiene una pregunta antes de irme.